Gracias por continuar con nosotros y ya en nuestra entrevista de cada martes con la Fuerza del Pueblo, hoy nos acompaña Octavio López, quien es secretario de Minas de la Fuerza del Pueblo. Con él estaremos conversando de muchísimos temas, como siempre, del ámbito político, del ámbito social, pero un poquito también del área que él maneja. Así que bienvenido sea, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por ¿Cómo le este va? privilegio de su invitación y a los Gracias. amigos televidentes también, ¿por qué no? Así es que es, ¿verdad? El invitado de honor. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de llenar esa expectativa, de honorificar esto. Qué bueno, así es como se lo merece la gente, que le lleven las informaciones oportunas, veraz, sinceras, ¿verdad? Porque a veces en estos ambientes hay como mucho cuento, mucho entretenimiento. Pero bueno, vamos a iniciar, antes de entrarnos en otros temas, vamos a iniciar con lo que usted maneja, minas, la minería. ¿Cómo está la minería? Anda por ahí un comercial que dice minería responsable. Parece que, o indicando que se está haciendo de la forma más adecuada, más idónea. ¿Cómo está la minería en nuestro país hoy día? Bueno, el ejercicio de la industria minera, tenemos de verdad que al nivel de la gran industria metálica, un accionar responsable no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social. Hay que reconocer que las empresas mineras impactan de manera horizontal con sus labores las comunidades y el medio ambiente, y nosotros podemos decir que hay un antes y un después. Antes la industria minera no contemplaba ningún aspecto ambiental, pero ahora la industria minera, por obligación Está en agenda, ¿verdad? y por definición de lo que son compañías públicas, están obligadas a cumplir con las normativas ambientales. Y yo no diría que es por obligación, sino por definición y filosofía empresarial. Aquí podemos decir que las tres empresas metálicas que tenemos están actuando con un nivel de responsabilidad ambiental que hay que reconocerlo. Falcon Bricks sigue certificada con la norma 14001. Barrick está haciendo una minería de alta responsabilidad ambiental que se puede definir con una sola variable, que es el uso del agua. El agua que la Barrick toma de la presa de Atillo y la usa en su proceso hidrometalúrgico, por eso necesita agua, por eso nombrecito, después de usarla, la trata y la devuelve a la presa de Atillo de mejor calidad que como la tomó. Y eso está probado en base a un monitoreo permanente de esas aguas, y vale decir que el balance hídrico es positivo porque ellos usan de embalse de aguas internos también agua y le devuelven a la presa de Atillo más agua de la que ellos toman. Ni decir de la empresa Cerro Maimón, a pesar del accidente que hubo, ellos tienen un correcto manejo del medio ambiente, porque en este caso la acusación o el señalamiento podía ser por el aspecto de geotecnia, que quizás debían haber hecho los estudios. Pero eso no es que es aceptable, pero es común que ocurra en la industria minera. Sí, eso le iba a preguntar, que si realmente lo que ocurrió en Maimón fue un acto de descuido, hubo algo que debió estar y no estaba, previsiones que tomar. Fíjate, cuando tú tienes minería subterránea, se van haciendo túneles en áreas donde la roca está sometida a presiones. Al estar confinada y que arriba hay una columna de rocas y estar confinada en esa columna de roca, cuando tú perforas a esas profundidades, se liberan ciertas energías, se descompresionan la roca y puede darse zonas donde hay una descompresión que genere inestabilidad, pero ese es un proceso lento y esa inestabilidad a veces no es perceptible con lo a diario que hay que hacer en la industria minera. No vamos a aplaudir el accidente, gracias a Dios Sí, no es fue un verdad. accidente fatal porque no murieron, tuvieron una situación donde la empresa actuó con el nivel de responsabilidad
conectándolos con ellos y suministrándole lo que necesitaban. Y sobre todo, lo más importante para mí fue que ellos con sus propios empleados y con sus propias experiencias, usando el cavando túneles como ellos lo hacen, fue que sacaron a esos 2 empleados. Sí, así es, así es. Usted hablaba hace un momentito de responsabilidad medioambiental, también la responsabilidad social, y dentro de ella a mí se me ocurre incluir el tema de si vale la pena. Mucho se ha hablado, de décadas atrás se ha hablado de que regularmente estas empresas vienen al país a llevarse todas nuestras riquezas, inclusive lo único que dejan es un daño, inclusive al ser humano que vive en los alrededores, y las ganancias, pues hay mucha diferencia. O sea, no vale la pena esto, y dicen que los estados, los gobiernos, pues entregan nuestras riquezas a esas empresas extranjeras. ¿Cómo anda esta parte? Eso fue cuando Colón vino aquí, que cambió oro por espejitos. Y los políticos irresponsables que no asumen con responsabilidad, y sobre todo también un sector ambiental que no actúa con la responsabilidad debida, acusa de eso a las industrias. Pero existe una ley y existen contratos que hay que cumplir. Nosotros podemos buscar en las estadísticas desde el 2012, cuando empezó la producción de Barrick, para citar un ejemplo, y la Barrick le ha aportado más de 3.000 millones de dólares al Estado Dominicano en pago de impuestos directos. La pregunta es, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está ese dinero? Yo mismo no puedo dar una respuesta, porque no me atrevería a pecar de liviano. Ahora, si nosotros analizamos en el pasado, yo tomo un ejemplo, la presa Higüey Aguacate se hizo con los fondos que aportaba Falcon Bricks al Estado Dominicano. O sea, ese recurso no renovable, cuando los estados tienen gobernantes responsables, pueden transformarlos en bienes y servicios perennes para la sociedad. Y yo te puedo apreciar que no conozco de los contratos que hay en este país uno solo que sea con esa característica de que se lo esté llevando todo y no nos esté dejando nada. Ojo y cuidado, a las empresas mineras no podemos exigirle que sustituyan la responsabilidad del Estado, haciendo obras y haciendo cosas que es responsabilidad del Estado. Yo en eso estoy bien claro. Ahora, las empresas tienen, por iniciativa propia y por filosofía empresarial, de hacer obras de bien social, y eso está ahí. Las informaciones están disponibles, pero yo no comparto ese criterio de que están cambiando el oro por espejito. Y Eso cuando usted dice cierta irresponsabilidad, y me parece que ahí van incluidos los ambientalistas, porque el 90 o 95% de los ambientalistas de este país pues se oponen a todo lo que es la explotación de minas y bueno, los recursos naturales. Entonces, ¿cuál será el móvil realmente que los lleva a oponerse de manera radical muchas veces sin estudiar las condiciones, ¿verdad?, que rodean estos contratos o estas explotaciones? ¿A qué se debe todo esto, según su opinión? Cuando tú tienes la capacidad de cuestionar algo grande, a lo mejor tú estás demostrando que eres grande, que tienes una capacidad fuerte de crítica. Y yo pienso que los verdaderos problemas ambientales de este país. Mira, el sábado estaba yo dándole clase a un grupo de estudiantes sobre el tema de ordenamiento territorial. Ayer domingo estaba dándole clase a un grupo de maestría, dándole la materia de desarrollo sostenible. Y en ambos grupos entramos en el tema de los problemas de la contaminación en la República Dominicana. Y es penoso coincidir en los análisis de los profesionales y de los estudiantes que ellos entienden que la contaminación más grande que hay en este país es las aguas de nuestros ríos, de nuestros mares. Hay que irse a la realidad del río Sama, la contaminación, los coliformes totales y fecales que le bombea
al mar Caribe y la cantidad de plástico. Nuestros ríos están llenos de plástico por todas partes. Entonces, yo pienso que hay que educar la conciencia ambiental colectiva para que nos enfoquemos hacia dónde tenemos que marchar para corregir los grandes problemas de contaminación que hay en nuestro país. Yo creo que, vuelvo y digo, yo le preguntaba, ¿ustedes han oído un ambientalista cuestionando el problema de contaminación de los ríos por plástico, aguas hervidas, aguas negras que se lanzan sin procesar a nuestros ríos? Hace años que yo hice un estudio del nivel de contaminación del río de mi pueblo, Moca, y yo comencé muestreando el casco urbano, donde impacta el casco urbano hasta la desembocadura del río del cual es afluente. Y antes de la desembocadura, la cantidad de coliformes totales y fecales es decir que es la sustancia pura casi que se está tirando al río. No hay ningún tipo de procesamiento de las aguas servidas y eso está presente en todas las ciudades del país, desafortunadamente. Y esos son de los problemas graves ambientales que tenemos y que hay que cuestionar. Oye, no con esto quiero decir que la industria minera es perfecta y que lo está haciendo 100% bien, pero dentro de lo que son las normas nacionales, lo que es la exigencia de la ley ambiental, hay un alto cumplimiento. Y cada día, ninguna obra humana es perfecta, cada día estamos llamados a mejorar y a perfeccionar las cosas. Así es. Bueno, vamos a pasar ahora un poquito, antes de que el tiempo se nos vaya, ¿verdad? Vamos a pasar un poquito a hablar de la Fuerza del Pueblo de manera especial, de una encuesta, no sé si usted ha tenido un chancecito para analizarla, ya la segunda versión de una encuesta donde pues los números que se le otorga a la Fuerza del Pueblo, según ustedes, pues no se compadece porque ustedes ya han dicho y ya han mostrado ciertos trabajos donde el presidente Luis Abinader pues, y el doctor Leonel Fernández están, como dicen, cabeza con cabeza. En el día de ayer salió una donde de manera muy sorprendente por todos, inclusive los estudiosos de estos temas, de una aceptación de manera muy particular para el presidente de la República, no obstante a que en otro lado dice que la inconformidad que tiene la gente por el tema de la inflación y otros más, a pesar de todo esto, el presidente Luis Abinader pues tiene alrededor de un 70% de aceptación ante la población. ¿Qué dicen ustedes ante este estudio que ha salido nueva vez? Mira, en política uno tiene que aprender a analizar las cosas que se dicen, porque lo que hay detrás no corresponde muchas veces. ¿Qué pasó semanas atrás? Un gobierno acorralado por sus propios escándalos, un gobierno sepultado en su propia desgracia, de haber sido un gobierno muy bueno en la oposición, que yo propongo que el pueblo analice bien eso. Yo creo que necesitamos más al PRM en la oposición que en el gobierno. Vamos a mandarlo para la oposición, porque ahí es que ellos son buenos. Lo necesitamos en la oposición. Pero este gobierno acorralado en escándalos, que tiene que sacar del Ministerio de Educación a su jefe de campaña, que tiene que, bueno, hasta donde oí decir, y me lo confirmó un PRMista, que a Macarrulla le prohibieron la entrada al Palacio Nacional. Y otros escándalos más. Otros escándalos más. ¿Qué hace ese gobierno para salir de ese tollo en que se metió? Bueno, el primer hecho fue de que cogió yo diría como circo, como teatro, para presentarle una bondad al pueblo, fue irse a ocupar el tema de sacar a los mineros del túnel. Y de verdad que... Pero eso fue un acto de solidaridad del Yo no lo veo como solidaridad, yo no lo veo como solidaridad. De vida. Todo fue un teatro montado. ¿Tú crees que en qué país se ve de ir la vicepresidenta de la República a recibir una perforadora que traía un avión? Y eso lo publicaron, una perforadora en un avión.
fueron a recibirle a la Pero vicepresidenta. era por el trabajo que iba a hacer la perforadora, o sea, no El iba trabajo a hacer que- el trabajo común, pero sino óyeme, a salvar 2 vidas. Con el personal técnico que fuera era suficiente. Un personal técnico que vaya, bien, por agradecimiento a quien lo hiciere. Pero eso fue una obra de teatro pobre, que los que sabemos y entendemos la política, vimos que es desviando la atención de las flechas que caían sobre el gobierno por sus propios escándalos. Y fíjate si, yo pregunto, ¿y al que murió en el accidente de hace unos meses, fueron al velorio de él? ¿Fueron a identificarse con la familia? No, una obra de teatro para distraer tensión. Y más en el discurso elocuente, cargado de contenido filosófico, etéreo, y presentando a un país que yo no estoy viviendo en él. Además de ese discurso, yo me lo sabía, porque ha repetido lo mismo. No mencionó al sector minero. No mencionó, la minería no existe en el discurso del presidente. Entonces, mira, nosotros sabemos ya demasiado de política. Hemos aprendido con todos estos ejemplos de la mala práctica política de querer engañar al pueblo. Ahora han investido, y hay otra encuesta donde el PLD sale en segundo lugar y la Fuerza del Pueblo en tercer lugar. Esa misma de la que estamos hablando. Entonces, yo estoy eligiendo mi Eso enemigo merece- porque ese es más fácil de combatir. Mira, eso es un jueguito de niños. Habría que decir que ya es muy tarde para eso, porque es que el propio presidente, según han expresado los expertos, los politólogos y demás, que el propio presidente ya eligió de manera clara, franca y abierta al presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, como su contendor. Pero tremendo problema. Que todo lo que él habla y todo lo que ha dicho de economía, de la reapertura del turismo, todo lo que él ha hecho es afincado sobre la infraestructura construida por Leonel Fernández. El nivel de desarrollo de este país, quien lo provocó de manera bien calculada y bien institucionalizada, fue Leonel Fernández. Y todo el que se ha montado ahí es sobre esa plataforma de desarrollo de todas las obras y todo lo que se hizo para reformar el Estado, para las leyes que se cambiaron, la propia Constitución, afincado en esa plataforma. El turismo se ha normalizado, sí, sobre la misma infraestructura turística existente. No hay más habitaciones construidas. Y todo es lo dijo Leonel Fernández, usó la palabra más apropiada, la frase más apropiada. Mucha espuma y poco chocolate. ¿Tú quieres que te agregue un refrán de los italianos? Los italianos dicen que es un refrán equivalente: mucho humo y no hay carne en el asadero. Lo mismo. Entonces quiere decir que esa encuesta es con fines de cambiar la percepción que quizá pueda tener la gente en torno al Eso es gobierno así, eso es así. y sus funcionarios, el presidente, de manera específica. Claro que sí, claro que sí. Es una campaña publicitaria porque este gobierno, tú sabes lo que tienen en muchos medios, tienen mucho control y una inversión muy fuerte en proyectar todas sus políticas y todas sus acciones. Inclusive yo últimamente ya estoy convencida y ya no me uno a las voces, porque no me gusta ir como los caballos, ¿verdad? Y que otro me lleve. Y ya he dejado de decir, como otros, que parece que esa es también por otro lado la idea que quieren generar, haciéndole daño a los propios funcionarios, que el presidente no tiene que lo defienda, los funcionarios no salen a defender su gobierno, o sea, pero ya yo estoy convencida de que es la línea que lleva el presidente. Déjenmelo a mí todo, yo soy todo. Pero eso es un error político. Y es su derecho, es una estrategia, pero yo digo en base también en detrimento a sus propios funcionarios, que son parte del gobierno al fin y al cabo. Sí, pero desafortunadamente eso es lo que le genera la disconformidad que tiene este pueblo, de que los funcionarios no toman las medidas apropiadas. Los funcionarios están viviendo en una villa turística mental,
en una zona Virtual. de confort, sí, una zona de confort que no le permite llegarle al pueblo, no le permite ver la realidad que hay en nuestros barrios. Mira, yo le decía a un grupo el domingo en la tarde que estaba reunido con ellos, el pueblo parece estar en un estado de genuflexión, pero la genuflexión no es en adoración a la presidencia y al gobierno, sino el estómago vacío genuflecta a los seres humanos. Señores, aquí hay gente que nada más está hallando una, que nada más está metiendo los pies abajo de la mesa una sola vez al día. Y es triste y lamentable que aquí volvieran los apagones. Y es triste y lamentable que se anuncie las cifras del nivel de criminalidad ha bajado. Y este fin de semana impacta con nuevos casos lamentables, dolorosos. Que hacia allá iba, vimos que en el día de ayer el ministro de Interior y Policía, pues, no sé, quizás en un acto no sé ni qué sentimiento, pues, de notar que sentía el señor ministro, donde dice, bueno, pero es que nosotros no podemos ponerle un policía a cada persona para que lo cuide, eso sabemos todo, ¿verdad? Pero, sí, pero es que nunca ha sido así. hay medidas, exactamente, o sea, nadie está esperando que le manden un policía para que lo cuide. Pero realmente lo que se espera es que las medidas que se tomen vayan a nivel general en detrimento de la delincuencia y de la inseguridad. Ese caso de el joven apellido Taveras, el comunicador, Duncan. La primera impresión que dio en las redes, estaban tratando de limpiarlo. Si no aparece el videíto ese donde se ve ese asesino y protegido de este gobierno, matando a quemarropa. ¿De este gobierno? Claro. Ese tipo, ¿quién lo Comprés fue director de la DNCD en el gobierno del expresidente Danilo Medina. Sí. ¿Cómo un protegido? Ahora sí no entendí. Sí, y de Danilo y de este gobierno. ¿Tú sabes quién fue que lo reivindicó a él después del asesinato del raso que él tuvo? Hay un decreto del presidente Hipólito Mejía que lo retorna. O sea, que eso viene... No, él es un asesino ya conocido. Ay, Padre Celestial. Y estaban tratando de limpiarle el expediente. Y resulta que apareció ese videíto donde se ve cuando le tira a quemarropa. Óyeme, nadie quiere que eso suceda, porque resulta que hasta familiar mío era. Y de verdad, con quien yo más me trataba era con una hermana que vive en el mismo edificio donde yo vivo, mi prima, que está destrozada. ¿Quién va? Oye, no se necesitaba un policía al lado de él. Lo que se necesitaba es que una gente así, con una capacidad criminal no esté circulando en este país. O por lo menos que el que vaya a hacerlo mal hecho sepa que hay un sistema, un régimen de consecuencias que sí. la va a pasar mal, y eso quizá lo haga pensarlo dos veces. Ojalá haya justicia, y es lo que esperamos, lo que llevamos la sangre de él, porque él era mi familiar, aunque un poco lejos, pero era mi familia. Entonces, los 3 hijos que quedaron huérfanos, ¿qué respuesta le va a dar el ministro, ese Chu Vázquez, el que habló de esa manera? ¿Qué respuesta le va a dar a esa familia? A mí me gustaría escucharlo para ver si viene con otra parecida, con otra salida parecida a esa. ¿Tú entiendes? O sea, nosotros en este país tenemos que plantearnos con seriedad las cosas, no al nivel como este gobierno está invitando a diálogo. Este es un gobierno que lo que está haciendo es pantallas en todo. Por eso le han puesto también Picasso, porque publican cosas, lo mismo, tenemos tiempo oyéndolo, todas esas obras que ya comenzaron. Don Octavio, muchísimas gracias. El tiempo lamentablemente ha culminado, pero en otra oportunidad este espacio está a su disposición para cuando guste. Muchas gracias. Y yo también estoy a la disposición. A mí me gusta entrevistas como esta porque uno siente que está en un terreno fértil en cuanto a comunicación se refiere. Trato realmente, por lo menos lo que digo y lo que pienso de manera sincera a la gente, aunque nadie tiene que coincidir conmigo, no todo el mundo debe coincidir, pero sí que se sienta por lo menos que es de una forma
sincera que lo hago y con ánimos de hacer algún aporte. Le felicito, le felicito. Muchísimas gracias, ¿Cómo don no? Octavio. Señores, gracias a ustedes por habernos acompañado. La invitación a que mañana hagan lo propio en otra entrega de este su espacio Marco de Referencia.